Querido Padre en el cielo, te agradecemos por la luna nueva. Creemos que en este momento envías tu Espíritu en gran medida y lo necesitamos, Padre, porque somos débiles y pecaminosos y mortales y necesitamos tu Espíritu. Creemos que vas a dárnoslo, que nos guiarás. Guía nuestro momento esta noche. Quédate con todos mis hermanos y hermanas que están mirando en línea en diferentes partes del mundo y por aquellos que lo verán más tarde. Que seamos bendecidos, que puedas hablar a nuestros corazones y que nos guíes mientras pasamos este tiempo juntos. Y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría mencionar, antes de comenzar, que Dejan Delchev en Bulgaria se ha puesto en contacto con una mujer en Grecia que ahora va a traducir Guerras de Identidad al griego. Así que estoy muy entusiasmado por eso. Ella va a comenzar hoy, así que realmente estoy muy agradecido y una vez que la traducción esté completa, pienso que será la traducción 35 del libro, la número 34 o 35, lo cual es una maravillosa bendición. Gracias, Padre. Y oro para que este libro siga bendiciendo a muchas personas. Bienvenida, Margaret. Feliz luna nueva. Sí, definitivamente estamos entusiasmados, Margaret, para que vengas y pases tiempo con nosotros en la Pascua. Estamos muy ansiosos por eso. Así que tenemos a la cocina de Elsie. Creí que eran Elizabeth y Mark. Me alegro que puedan unirse. Maravilloso, desde Francia. Eso es una bendición. Entonces, comenzaremos en Efesios 4, versículos 11 al 15, donde dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y pienso que I'm going to stop and pray for Anna. Welcome, David. Glad you can join us. I did forget to pray for Anna. So, Anna, when you see this, my apologies, but I'll pray now. Father in heaven, I just thank you for our sister Anna. We just pray for her. We pray for the operation. And all of us, all around the world, agreed together in this. We pray for healing. We pray that her suffering will come to an end and she'll be able to feel much better. We pray for Tony as well through this whole process. We just thank you for hearing our prayer in Jesus' name. Amen. Glad you can join us, David. Wonderful. Bien, entonces este texto habla de llegar a un entendimiento más profundo de la verdad y que ya no seremos más llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Muchos de nosotros han experimentado en esta profundización del carácter de nuestro Padre. Inicialmente parece que estamos siendo llevados por el viento porque estamos pasando por algún conflicto y entrando más y más profundo y enfrentando más oposición, pero en nuestro espíritu sabemos que las cosas que estamos aprendiendo, las cosas en las cuales estamos creciendo acerca del carácter de amor de nuestro Padre, los estamos viendo como es, y eso nos está haciendo más firme en nuestros caracteres y en nuestro espíritu. Y tenemos la absoluta confianza de que cuando Jesús aparezca, seremos como Él. Y entonces se nos dice en Hechos, capítulo 3, versículos 20 y 21, dice: y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas.
de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo alguno. Entonces, cuando Cristo venga, vamos a ver la restauración de todas las cosas. Estamos viendo la restauración del verdadero evangelio, de que Dios no envió a su Hijo al mundo porque quería que muriera, sino que envió a su Hijo al mundo con el propósito de mostrarnos su amor, y que Cristo terminó la obra de su Padre la noche antes de morir por nosotros. Y también estamos aprendiendo acerca de la expiación y las cosas están cambiando aquí y allá, y aprendimos lo de las fiestas y por supuesto estamos celebrando la luna nueva esta noche. Esto es algo que la mayoría de nosotros no ha hecho antes o siquiera era consciente de ello, porque nuestra anterior oscuridad y falta de entendimiento. Entonces, dice aquí en Patriarcas y Profetas 501, en el tiempo del fin ha de ser restaurada toda institución divina. Y las fiestas son parte de esa restauración. Cada institución divina será restaurada. Y estamos en el tiempo del fin y vamos a ver una restitución de aquellas cosas. Y ahora leyendo Signs of the Times del 28 de febrero de 1884. Había dos instituciones establecidas en el Edén que no se perdieron con la caída: el sábado y la relación matrimonial. Estas fueron transportadas por el hombre más allá de las puertas del paraíso. Aquel que ama y observa el sábado y mantiene la pureza de la institución matrimonial, se prueba a sí mismo amigo del hombre y amigo de Dios. Aquel que por precepto o ejemplo disminuye la obligación de estas instituciones sagradas es el enemigo tanto de Dios como del hombre. Esto es serio, esto es muy fuerte. Y está utilizando su influencia y los talentos que Dios le ha dado para establecer un estado de confusión y corrupción moral. Entonces, por ejemplo, si pensamos acerca de aquellos que enseñan que Jesús murió para clavar el sábado a la cruz, ellos se están haciendo a sí mismos enemigos de Dios. Y como hemos llegado a entender que las fiestas son una extensión del sábado, son una magnificación del sábado, aquellos que se ponen en contra de las fiestas y aseguran que son un insulto a Jehová y dicen que es legalismo guardarlas, están haciéndose a sí mismos enemigos de Dios. Y eso es algo que no queremos hacer. Por supuesto, es involuntario. Por supuesto, ellos no creen que son enemigos de Dios. Ellos creen que son los amigos de Dios. Pero sabemos que en estos últimos días Jesús dice que muchos buscarán matarnos y creerán que están haciendo la voluntad de Dios. Y no queremos hacernos a nosotros mismos enemigos de Dios o del hombre. Así que es con la institución matrimonial que si hacemos algo para disminuir lo sagrado de la institución matrimonial, nos hacemos a nosotros mismos enemigos de Dios y del hombre. Entonces, nos gustaría pensar acerca de esa declaración muy cuidadosamente. Miramos a la restitución del sábado, y este es un texto muy citado a menudo por aquellos que seguían el movimiento del Padre de Amor al principio, primeros escritos, página 33. Y al empezar el tiempo de angustia fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Es entrar en una restitución de esta institución divina. Y por supuesto, bueno, voy a leer el resto de la cita. Esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales, pues no podían refutar la verdad sabática. Y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Y como hemos visto, aquellos que han estudiado este asunto de las fiestas, vemos que el sábado más plenamente llegó al pueblo de Dios a través del modelo divino. Para mí, fue un estudio de la condición de hijo de Jesús. Fue un estudio de su relación con el Padre, lo que me dio el modelo de la relación entre el sábado y las fiestas. Como Jesús es la magnificación del Padre, vemos que las fiestas son la magnificación del sábado.
A través de las fiestas hemos hallado que el sábado y las fiestas son el derramamiento del Espíritu en mayor medida. La restauración de esta maravillosa institución ha llegado a nosotros en los últimos 7 a 10 años y me aventuro a decir que el entendimiento tanto del sábado como de las fiestas ha estado oculto por milenios. Ha sido oculto por un tiempo muy, muy largo. Y ese entendimiento está llegando a nosotros recién ahora, y hay muchos que están luchando en contra de él, que involuntariamente están encontrándose a sí mismos o serán hallados que sean hechos enemigos de Dios, porque dicen que las fiestas de nuestro Padre son legalismo, que no hay evidencia de ellas, y aquellos que se involucran en estas cosas son seguidores de Satanás. Aquellos que dicen esto se encontrarán a sí mismos siendo seguidores de Satanás al final, y no queremos esto que suceda. El sábado ha sido completamente transformado en los últimos 10 años. Hemos sido llevados a la estatura de la plenitud de Cristo a través del abrazo sabático. Está siendo considerado como la promesa de Dios a nosotros y la seguridad de nuestra condición de hijos de Dios. Entonces, esta noche, o cuando sea que la luna nueva llegue a ustedes, o donde sea que estén en el mundo, la luna nueva es un recordatorio de que la luz que brilla en la oscuridad, Dios envía el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones que clama Abba Padre. Y eso es de lo que se trata este Espíritu, y estamos muy agradecidos por eso. Uno de los elementos clave del sábado dentro del mensaje es Romanos 7, 12 al 14. La ley es espiritual. Cuando decimos espiritual, estamos diciendo que la ley no es legal. Y cuando decimos que no es legal, estamos diciendo que es un asunto del corazón. Tiene que ver con el gobierno de las relaciones y cómo las relaciones funcionan. Aquí hay un cuadro y tenemos 10 puntos. Esto es del libro Un Asunto Vital, página 117, que muestra la naturaleza relacional de la ley. Y dice: te saqué de la servidumbre, no tendrás otros dioses delante de mí. Esto es el primer mandamiento. Y está diciendo que nuestro Redentor y Salvador es la única fuente de bendición. Número 2. No te harás imagen, lo cual quiere decir, nos está diciendo el enfoque interno relacional en lugar del enfoque externo material. Laurel y yo recientemente estuvimos en Tailandia y visitamos un templo Buda, y ahí está el Buda. Y hay toda esta manifestación externa de objetos, aspectos de reverencia y adoración que son externos. Y el Buda que miré estaba tan muerto como podía estar muerto, no había nada vivo, simbolizando la religión, que representa una religión muerta de obras y méritos. Entonces, esta declaración en el segundo mandamiento, no te harás imagen, nos está llamando a enfocarnos en los asuntos del corazón. Dame tu corazón, hijo mío. No tomarás el nombre de Dios en vano. De chico pensaba que significaba que no tenía que insultar ni decir el nombre de Jesús, ni decir Cristo como un insulto, pero tiene un significado más profundo esto. Tomar el nombre de Dios en vano. El nombre es el carácter de Dios, entonces actuar en un carácter diferente al de Dios es tomar en vano su nombre. Ese es el principio relacional de no tomar el nombre de Dios en vano. Por supuesto, acuérdate del día sábado, porque en 6 días el Señor creó los cielos y la tierra. Esto nos recuerda que Dios es la fuente de todas las cosas. Las personas que llaman al sábado legalismo dicen: estás tratando de ganarte el camino al cielo, y es porque ellos en su mente tienen esa lista de todas cosas que tienen que hacer para salvarse. Pero el sábado simplemente está para recordarnos que Dios es la fuente de toda la vida y lo honramos al guardar este día. Honra a tu padre y a tu madre. Hacia el respeto por la autoridad. No matarás nos está diciendo que la vida es valiosa y que las relaciones son para siempre. Que las relaciones están basadas en el amor y que nunca, nunca deberíamos terminar la vida de un ser humano, porque entonces estamos terminando las relaciones.
con ellos y con sus familias. Por supuesto, número 7 nos dice, no cometerás adulterio. Nos habla de que las relaciones íntimas válidas son para siempre. Esto es lo que nos dice que la relación matrimonial nunca debería ser rota. Esto es una transcripción del carácter de Dios. Esto es lo que los mandamientos nos están diciendo, y por supuesto sigue con ideas similares aquí en el libro Un Asunto Vital. Esto está en el capítulo 14 y lidia con la naturaleza espiritual de la ley. Entonces, tenemos Mateo 19:8. Cuando hablamos de matrimonio, hablamos de la relación matrimonial. Cuando Jesús se les preguntó, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Entonces, que alguien repudiara a su mujer requería que su corazón fuera endurecido. Eso te fuerza a tener un ataque cardíaco. Eso es lo que el divorcio le hace al humano. Aplasta el corazón y lo coloca en una situación muy mala. Noten lo que dice en Malaquías 2:15. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, guardaos pues en vuestro espíritu, guardaos pues en vuestro carácter, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el divorcio, porque cubre de iniquidad su vestido. ¿Pueden ver la relación entre el divorcio y la violencia? ¿Por qué esto es así? Porque para poder divorciarte de alguien, tienes que tomar a aquel que estaba en tu seno, a aquel con quien eras íntimo, con quien eras uno, que significaba el mundo para ti, con quien anhelabas pasar todos tus días, a quien debías amar y cuidar ante Dios y ante testigos, y decirle a esa persona, no tienes valor para mí, no tengo ningún interés en ti, y te quiero fuera de mi vida. Y para que una persona haga eso, tiene que darse a sí mismo un ataque cardíaco. Y tiene que destruir las venas de su corazón. Y tiene que destruir su corazón con el propósito de tomar ese paso. Y esto es lo que lleva a la violencia. Esto es lo que lleva a la violencia. Porque es la nulificación del valor de otra alma humana, con la cual he sido íntima. Y es por eso que Dios dice, odio el divorcio, tanto así que ataca todos los principios del reino de Dios. Y cualquiera que quiera justificar algo que Dios odia, aborrece, se hace a sí mismo enemigo de Dios. Notamos en Génesis 2, verso 24, que dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Jesús repite esto en Marcos capítulo 10, versículo 8, y dice, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Y aquí escribí, desgarrar la carne humana causa un dolor inmenso, pero desgarrar el corazón produce un dolor indescriptible. Eres forzado a endurecer tus emociones para sobrevivir. Fuerza a una persona a cubrir sus vestiduras con violencia. Y en tantas relaciones que sucede esto, el enojo, el odio, la angustia, el dolor, la culpa, todo eso está involucrado en un evento tal y nos habla del desgarramiento de la carne y cuánta angustia que crea esto. Si todos los matrimonios permanecieran intactos en un espíritu de amor, si el divorcio nunca hubiera existido dentro del marco humano, no podría haber guerra. La guerra es el resultado de desvalorizar otra alma. Y por supuesto, cuando los padres se separan, no solamente dicen que el otro cónyuge
no es de valor, sino que también están poniendo una maldición en su hijo, diciendo que la relación de la que has venido ahora no existe. La relación que te trajo es la base de tu identidad, la hemos destruido, y por lo tanto tu valor es destruido. Esas son las decisiones que llevan a la guerra. Por lo tanto, el divorcio es la causa principal y es el resorte del cual la guerra y la violencia vienen. Si no hubiera divorcio y todos los matrimonios fueran mantenidos en los sagrados vínculos de la unión santa, no habría guerra bajo ninguna circunstancia. Sería imposible, porque cada persona tendría un corazón que no está endurecido. Sus corazones permanecerían suaves y tiernos y cercanos. Y valoraríamos y tendremos cariño por las almas que han puesto bajo nuestro cuidado. Y no sé si vieron esta semana algunos de los rehenes que volvieron a Israel, que estuvieron en cautiverio por 170, 180 días, y ver estos amados solamente sollozando y llorando y abrazándose y tomándose los unos de los otros, ver el valor de la relación familiar, el valor de los padres siendo reunidos con los hijos, esposos con sus esposas, las lágrimas derramadas. Este es el valor del alma humana. Y si valoráramos toda alma humana y si las personas de Israel pudieran valorar a aquellos en Gaza con el mismo amor que tienen el uno por el otro, lo mismo en Gaza para con Israel, si se valoraran el uno al otro como valoran a sus propias familias, no podría haber guerra, lo mismo para el Líbano, lo mismo para Ucrania, lo mismo para Rusia, lo mismo en todos lados, si amáramos a todos los hombres, todas las mujeres, todos los niños, como lo hacemos en la relación familiar, como debería ser, no podría haber guerra bajo ninguna circunstancia. Entonces, el divorcio es el impulso del cual la guerra viene. El propósito del Evangelio en el matrimonio. El discurso maestro de Jesucristo, página 57. Como todas las demás excelentes dádivas que Dios confió a la custodia de la humanidad, el matrimonio fue pervertido por el pecado. Ciertamente todos sabemos eso, pero el propósito del Evangelio es restablecer su pureza y hermosura. El Evangelio, cuando es vivido, cuando es predicado y vivido, experimentado, restaurará la pureza, la belleza de la relación matrimonial. Cuando el verdadero evangelio es predicado, la relación matrimonial se trasladará hacia el diseño de Dios. Dios diseñó el matrimonio para que dure para siempre. Dios nunca lo diseñó para que se rompa, y cualquiera que haya pasado por la angustia del divorcio ha endurecido su corazón en cierto grado. Y por supuesto, aquel que ha sido abandonado, aquel que no se quería separar, que no quería ser separado de su compañero, ¿son librados del dolor? ¿Son librados de la angustia? ¿Son librados de la maldición que se coloca sobre ellos? No. Experimentan un tremendo dolor y angustia, y a menudo enojo debido a lo que ha sucedido, y por lo tanto, para sobrevivir, cierto nivel de endurecimiento tiene que tener lugar con el propósito de sobrevivir. Esto es lo que le sucede al corazón humano. Es una forma de ser anestesiado. Y cuando el espíritu humano o cuando el cuerpo humano experimenta más dolor del que puede soportar, la persona se desmaya porque no puede tolerar el dolor. Y cuando una persona está atravesando un divorcio, cierta parte de su carácter se desmaya y se queda ciega. Y pueden buscar relaciones futuras, pero parte de ellos se ha desmayado, parte de ellos ha muerto y se hace mucho más difícil para ellos operar en las relaciones humanas. Y este es el dolor. Es por esto que Dios odia el divorcio. Y Él no quiere que estas cosas sucedan. Entonces, cuando vamos a Marcos, vamos al testimonio de Jesús.
Esto es Marcos capítulo 10. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Y fíjense en la manera en que se presenta la pregunta. Quiere decir que en realidad es lo que ellos quieren esa libertad de divorciarse de su esposa. Jesús les responde con una pregunta. ¿Qué os mandó Moisés? Que dice en la ley acerca del divorcio y triunfantemente ellos responden, bueno, lo permitió. Y él dice, y dicen, un hombre le puede dar a su esposa carta de divorcio y de repudiarla. Pero Jesús respondió, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero Dios los hizo hombre y mujer desde el principio de la creación. Esto explica por qué un hombre deja a su madre, a su padre y a su madre, y se une a su esposa y los dos son unidos en uno. Ya no hay más dos sino uno, entonces que nadie separe lo que Dios ha unido. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Entonces, claramente aquí vemos que Cristo dice que si te divorcias de tu cónyuge y te casas con otra, estás cometiendo adulterio bajo cualquier circunstancia. Y si una esposa repudia a su esposo y se casa con otro, comete adulterio. Entonces, en este versículo está hablando al agresor, está hablando a la persona que toma la decisión de repudiar a su esposa. Y por supuesto, dentro de una comunidad de iglesia, cuando alguien repudia a su cónyuge, no solamente dañan a la familia, dañan a toda la iglesia y desata un tremendo dolor y fuerza a los miembros de la iglesia, porque un esposo y una esposa que se separan y hay antagonismo entre ellos, típicamente buscan simpatía de aquellos que están a su alrededor y llevan personas de su lado y finalmente dividen a la iglesia porque las personas se escuchan a un lado, las personas se escuchan al otro lado y si la iglesia no está fuerte en Cristo, la iglesia se divide, uno apoyando a un lado y otros apoyando al otro lado. Y todos entran en juicio, todos entran en condenación y maldice a toda la iglesia. Y deberíamos pensar cuidadosamente a ver si queremos hacerle esto a nuestra iglesia, si queremos maldecirla tomando estas acciones. Hay mucho más involucrado simplemente en los caprichos de uno y lo que uno desea. Es interesante que Jesús usa la palabra, bueno, me refiero a la traducción griega, cuando Jesús dice endurecimiento del corazón, en el Nuevo Testamento griego la palabra para corazón duro es sclerocardia, lo cual significa corazón seco. Y la concordancia Strong añade esta idea, es decir, específicamente destitución de la percepción espiritual, dureza de corazón. Cuando alguien atraviesa el proceso del divorcio, son enfrentados con la destitución de percepción espiritual. Por supuesto, hablamos del agresor, él pierde toda percepción espiritual. Y cuando se involucra en este proceso, el que queda atrás queda en peligro, con el propósito de seguir viviendo. Parte de ello tiene que morir, y eso debilita sus percepciones espirituales. Y si han intentado sostenerse tanto como podían, su percepción espiritual es debilitada, no llega a cero como la del agresor, pero el corazón queda dañado. El corazón es debilitado por un encuentro tal. La implicación aquí es que el divorcio toma lugar cuando un corazón se resiste al Espíritu de Dios. El Espíritu es simbolizado por el agua y el agua del Espíritu previene que el corazón se endurezca. Por tanto, el divorcio revela evidencia de que una o ambas partes en un matrimonio han obstruido las apelaciones de Dios a través de su Espíritu. Dios nunca invita al divorcio. Él nunca invitaría algo que Él odia.
Alguien que activamente busca divorciarse de su cónyuge está resistiendo y rebelándose en contra de Dios. Ellos tienen un espíritu de rebelión. Si aquel que es la víctima del divorcio ha intentado todo lo que puede para sostenerse de la relación, rehusándose a dejar ir y están escuchando al espíritu, entonces aún están abiertos al espíritu de Dios. E incluso aunque han sido grandemente traspasados y dañados, están confiando y aferrándose al espíritu de Dios. Entonces no pierden su espíritu, pero en muchas relaciones ambas partes se enojan y se decepcionan y se vuelven desilusionados y su percepción espiritual es nublada. Un poquito más de las escrituras leemos en Marcos 10, 10 al 12. Ya hemos citado esto. Adulterio activo. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otra, comete adulterio. Y luego tenemos el adulterio pasivo. Dice en Lucas 16, 18, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Una persona soltera que se casa con alguien que está divorciado es forzada a cometer adulterio. Esto es lo que la escritura está diciendo. Están cometiendo adulterio. Esto es lo que Jesús dice. Dice, si alguien se divorcia de su pareja, quien podría nunca haber querido el divorcio y se casa nuevamente, produce que la otra parte cometa adulterio. Esto es bastante serio porque, como dicen las escrituras, que aquellos fuera del muro de la ciudad son los que cometen adulterio. Estas son cosas serias para considerar. Y por supuesto, hablar de esto, de este tema, es agitar toda clase de pasión y reacciones. Y antes de hacer esto, antes de decidir hacer esta presentación, me postré y oré a Dios porque hablar de esto, de este tema, hablar de este asunto, es de cierta manera incurrir en la ira de alguien. Y yo no quiero incurrir en la ira de las personas y no me gusta perder amigos. Pero he perdido tantas amistades durante los últimos 20 años que he perdido la cuenta y simplemente tuve que hacerme una pregunta. ¿Servirás a Dios o servirás al hombre? Y llegó a mi mente la historia de John Wycliffe, cuando comenzó a escribir en contra de la doctrina de la transubstanciación y estaba siendo apoyado por Sir John Gaunt, quien era más anciano, hermano del rey Richard. Y cuando él vio que John estaba escribiendo en contra de la doctrina de la transubstanciación, le saltó un fusible y se acercó a John Wycliffe y le dijo: estás loco, esto va a deshacer toda la iglesia. Estás enseñando estas cosas. Y John Wycliffe dice: no hay nada en la escritura que apoye la transubstanciación. Y John continuó atacándolo y dijo: debes retractarte, debes retroceder, porque todos creen en la transubstanciación. Debes retractarte. Pero John Wycliffe no se retractaba, porque no podía encontrar en las escrituras. Y yo no hallo apoyo para el divorcio en las escrituras y por lo tanto no me voy a retractar bajo ninguna circunstancia. Por ninguna persona, por ninguna amistad, por nadie, sino que por amor a sus almas es que les digo la verdad acerca de lo que las escrituras enseñan al respecto de este tema. Y si les molesta, entonces están molestos con lo que Jesús dice. Yo simplemente estoy diciéndoles lo que las escrituras dicen. Entonces tienen libertad de disentir con lo que estoy presentando, pero mi conciencia está limpia ante Dios en lo que les presento a ustedes. Entonces he presentado todo mi afecto por aquellos, lo he presentado ante el altar, por aquellos que sé que se levantarán y resistirán las cosas que estoy enseñando.
lo entrego a Cristo y se lo rindo a Él. Y les digo, con toda sinceridad, este es un tema importante y debemos seguir lo que las Escrituras enseñan, sin importar lo que cualquier otra persona diga o lo que hayamos practicado en el pasado, ya sea que todo el mundo lo practique. Solo me importa lo que las Escrituras enseñan. Entonces, vemos que si alguien se divorcia de su pareja, quien podría nunca haber querido el divorcio y se casa nuevamente, produce que la otra parte cometa adulterio y el adulterio dura tanto como dure el matrimonio. Por supuesto, la pregunta inmediata que se nos ocurre ¿es esto justo? No, no es justo. No parece justo. Pero nos estamos salteando el punto. ¿Es justo? Si un doctor toma un corazón roto con las válvulas dañadas, incapaz de bombear suficiente sangre por el cuerpo, y se lo implanta a otra persona, ¿nos preguntamos si la consecuencia natural de esto es justa? ¿Es justo que una persona tal experimente mareos extremos, extremidades frías, dificultad para estar parada y arritmia cardíaca porque el corazón no funciona bien? La Biblia provee una guía de protección para corazones rotos y endurecidos que no funcionan bien en un entorno de segundo matrimonio. ¿Es justo que un padre le diga a su hijo, no toques la cocina porque te vas a quemar? Preguntamos si esto es justo de parte del padre. Cuando aceptamos el diagnóstico, el remedio es autoevidente. Este es el punto que la Escritura está tratando de enseñarnos. Y aún así, los hombres han buscado muchos caminos para saltearse o esquivar lo que las Escrituras están enseñando. ¿Es justo que si como azúcar todos los días tenga caries y agujeros en las muelas? ¿Es justo que si bebo alcohol todo el tiempo se me dañe el hígado? ¿Es justo? No, entendemos las consecuencias y es evidente que este es el caso. Entonces llegamos a Mateo 5:32 y Mateo 19:9. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, y la palabra aquí es porneia, hace que ella adultere, y esa palabra adulterio es mocheia. Entonces cualquiera que comete porneia causa que su esposa cometa mocheia. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ahí está de vuelta mocheia. La misma cosa en Mateo 19:9. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y muchas personas han tomado estos dos textos y eso incluye a Lutero, incluye a Calvino. Y la iglesia esencialmente no se ha movido, la iglesia protestante no se ha movido de esta posición durante los últimos 500 años. Que si una de las partes en un matrimonio duerme con alguien más, eso se llama fornicación. Entonces la parte inocente está libre para volver a casarse. Lutero enseñó esto, Calvino enseñó esto, y la mayoría de las iglesias cristianas enseñan esto. Pero esto es lo que la Biblia enseña. Fornicación y adulterio, ¿es lo mismo? Dice en Mateo 15:19, noten la lista, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Ahora, en Mateo Jesús lista estas cosas, son diferentes pecados, y si adulterio y fornicación fuera la misma cosa, él no hubiera dicho adulterio y fornicación, él hubiera dicho uno o el otro, porque uno representaría al otro. ¿Por qué listar dos a menos que tengan significados diferentes? Y nuevamente en Marcos 7:21, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Noten la secuencia: adulterios, fornicaciones, homicidios. Aquellos tres están relacionados porque aquellos que se divorcian se cubren a sí mismos con vestiduras de violencia. Porneia y mocheia siempre llevan eventualmente y generacionalmente
al asesinato. Y nuevamente en Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Estas son listadas como pecados diferentes y por tanto se refieren a pecados diferentes, no son los mismos pecados. Ese es el punto que estamos tratando de entender en estos textos. Y nuevamente noten lo que dice aquí. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, la cual es la forma sustantiva de la palabra, en lugar del verbo, ni los idólatras, ni los adúlteros, mochos, ni los efeminados, ni los que se echan con varones. Esto es serio. ¿Y por qué es esta la situación? Y por supuesto, para aquellos de nosotros que creemos en el amante carácter de nuestro Padre y sabemos que nuestro Padre no juzga, que nuestro Padre no condena a ninguna persona, ¿cómo es que estas personas que participan en estas cosas no heredarán la vida eterna? Es porque ellos mismos hacen esta decisión a la luz del carácter de Dios. Esa es la advertencia, esa es la apelación. No es que Dios deja a las personas afuera sin perdón. ¿Acaso no hay perdón? Esa es la cuestión. Claramente Dios perdona, pero tienes que aceptar ese arrepentimiento, tienes que aceptar ese perdón de Dios. Y ese es el punto de que cuando alguien peca, por supuesto que puede ser perdonado, pero necesitamos ver esto un poco más de cerca porque es mucho más difícil para el corazón humano perdonarse a sí mismo por estas cosas de lo que es para Dios perdonarlos. Por eso es que esto es un asunto tan serio. Dios perdona libremente. Y si podemos aferrarnos de su perdón a la luz de su carácter, entonces por supuesto tenemos salvación. Toda manera de pecado y blasfemia le será perdonado a los hombres. Toda. Y claramente la fornicación y el adulterio encajan ahí. Pero si permanecemos en nuestro adulterio, permanecemos en nuestra fornicación, estaremos fuera de la ciudad de Dios. Esa es la realidad. Entonces, de vuelta en 1 Corintios 6:9, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, el cual es porneia, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad. Entonces, aquí hacemos el punto que la fornicación aquí está traducida como pecado sexual. Resulta extraño decir pecado sexual o adulterio, porque el adulterio es un pecado sexual. Es como decir estoy enfermo y tengo una enfermedad. Pero como en esta lista dice pecado sexual, fornicación o adulterio, quiere decir este o aquel. Es decir, que aquello no es lo mismo que esto. O sea que la fornicación no es adulterio. La lógica es simple. Eso es de la página 25 de No endurezcáis vuestro corazón. ¿Por qué Pablo no dice fornicarios adúlteros para demostrar que esos términos se sobreponen? ¿Por qué el Nuevo Testamento hace esta distinción? Nuevamente veamos a 1 Corintios 7:2. Mas por evitar las fornicaciones, cada uno tenga su mujer y cada una tenga su marido. Entonces, una vez que estás casado, evitas la fornicación. No puedes cometer fornicación cuando estás casado, solamente puedes cometer adulterio. Esto es lo que la Escritura está enseñando. Este es Adam Clark hablando de Mateo 5:32. Salvo por causa de fornicación. Por motivo de prostitución, como la fornicación no representa más que el vínculo ilegítimo entre personas no casadas, no puede ser usada aquí con idoneidad en referencia a los que están casados. Por tanto, he traducido, y está el griego, por motivo de prostitución. No parece que haya algún otro caso en el cual Jesucristo admita el divorcio. Un verdadero cristiano debería preferir rogar a Dios por gracia para soportar paciente, calmada y tranquilamente las imperfecciones de su esposa, en lugar de pensar los medios por los cuales apartarse de ella. Ese es un comentario
Y podemos también mirar varios diccionarios modernos y diccionarios de los últimos par de cientos de años. Fornicación, relaciones sexuales entre dos personas que no están casadas entre sí. Esa es la definición del diccionario Merriam-Webster. Fornicación, relaciones sexuales entre personas que no están casadas, especialmente cuando se considera pecado. De freedictionary.com. Otro ejemplo, relaciones sexuales ilícitas por parte de una persona soltera, entre personas no casadas o entre una persona casada y otra no casada. Esa es la diferencia. Si no estás casado, fornicación. Si estás casado, es adulterio. Eso es lo que la Escritura nos está diciendo. Y nuevamente, el adulterio, aquí hay otras definiciones. Y adúltero es entre una persona casada y otra que no sea su cónyuge o pareja actual. Entre una persona casada y una persona distinta de su cónyuge. Cuando uno o ambos están casados con otro. Y al final dice de una persona casada con otra que no es su pareja. El adulterio se distingue técnicamente de la fornicación, que es la relación sexual entre personas no casadas. Esa es la enciclopedia bíblica Wycliffe. Adulterio y fornicación no son la misma cosa. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús en Mateo 5:39? Cuando dijo excepto por fornicación, ¿qué quiso decir? Este es un resumen de las antigüedades bíblicas. Había generalmente un intervalo de 10 o 12 meses y algunas veces considerablemente más entre el tiempo que se elaboraba el contrato matrimonial o el día de desposorio y el casamiento mismo. Durante todo este intervalo, no obstante, mientras la novia continuaba aún en la casa de su padre, ya era considerada y referenciada como la esposa legítima del hombre al cual estaba prometida, para que el novio no pudiera destruir el compromiso. Si él se rehusaba a casarse con ella sin darle carta de divorcio, del mismo modo que si hubiese estado casada y del mismo modo de la otra parte, si ella se probaba infiel a su esposo prometido durante el periodo del compromiso, ella era castigada del mismo modo que una adúltera. Entonces, en este tiempo particular, cuando una mujer está comprometida, a ella se le dice ser la esposa legítima del esposo al cual está comprometida y por lo tanto, esta es la situación de la cual Mateo habla en Mateo 5 y en Mateo 19, este periodo de compromiso. Entonces, si la mujer se acuesta con alguien más, ella puede ser repudiada, ella puede ser divorciada, antes de que el verdadero matrimonio sea consumado. Ese es el contexto. Sí, o si el hombre por su lado. Entonces, cuando miramos a la Torá, particularmente, entonces Deuteronomio 22 nos dice, cuando alguien tome a una mujer por esposa y después de haberse allegado a ella deje de amarla y le atribuya faltas que den de qué hablar y diga, tomé esta esposa por mujer y al allegarme a ella me encontré con que ya no era virgen. Entonces, en este texto utiliza la palabra esposa para alguien que aún era virgen. Y él asegura que ella no es virgen. Entonces deja sentada la declaración para repudiarla, porque luego dice en el versículo 21, entonces la sacarán hasta la puerta de la casa de su padre y los hombres de su ciudad la apedrearán hasta que muera por haber incurrido en la vileza de tener relaciones sexuales. Y esa palabra relaciones sexuales en el Antiguo Testamento es porneia, de donde obtenemos la palabra fornicación. Entonces Deuteronomio 22-21 nos está diciendo que el caso de Mateo está hablando acerca de porneia, de fornicación. Esa es la palabra exacta. En casa de su padre, así quitarás el mal del medio de Israel. Entonces, ¿por qué Mateo es diferente de otros evangelios? Y solo estoy citando aquí una de las razones por las cuales Mateo probablemente incluyó la frase salvo a causa de fornicación en Mateo 5:32 y 19:9.
Es debido a la historia de José y María, la cual los halló en la situación de explicar el embarazo de María antes de que José y María se hubieran acostado juntos. Tenemos Mateo 1:18 y dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. No quiso hacer un ejemplo público de eso porque le hubieran apedreado a muerte. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Por esto es que creo que se incluye en la Biblia, en el libro de Mateo. Notemos, cuando los fariseos atacaron a Jesús, dice, durante el ministerio de Jesús, sus enemigos intentaron colocar el nacimiento de Cristo fuera de la posibilidad de que Cristo fuera concebido por el Espíritu de Dios. Y vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación. Ellos no usaron la palabra adulterio, usaron la palabra fornicación. Tenemos un Padre. Y Elena White, en El deseo de todas las gentes, dice, en mofa los judíos respondieron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Estas palabras que aludían a la circunstancia del nacimiento de Cristo estaban destinadas a ser una estocada contra Cristo en presencia de los que estaban comenzando a creer en Él. Entonces aquí vemos que estaban usando la palabra fornicación, no adulterio. Entonces, adulterio no es la palabra. Entonces no podía ser el caso de una persona casada que había consumado el matrimonio durmiendo con alguien fuera del matrimonio. Tenía que ser en el periodo de compromiso. Esto de lo que está hablando. Entonces, aquí hay un comentario que tengo del libro No endurezcáis vuestro corazón, página 31. Por tanto, la inclusión del término salvo por fornicación fue incluida en el libro de Mateo con el propósito de enseñar que un hombre puede rechazar a una mujer con la cual está comprometida, llamada esposa, si se halla que ella es infiel, con el propósito de casarse con alguien más. Esto sucedería antes que ambos hubieran consumado el matrimonio. Con este entendimiento podemos encontrar completa armonía en la escritura entre las expresiones de Mateo y aquellas halladas en Marcos, Lucas, Romanos y Primera de Corintios. Y voy a mirar algunos de los textos en la conclusión de la escritura, es que los principios del reino de Dios no hacen provisión para el divorcio luego de que el matrimonio se ha consumado bajo ninguna circunstancia. Y por tanto no hay argumento para el casamiento mientras un cónyuge sigan con vida. En No endurezcáis vuestros corazones, página 31. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su esposo muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Y nuevamente cuando las personas leen estos textos, dicen, no es justo. Pero eso es no entender la espiritualidad del corazón humano, el daño que le es causado al corazón humano. Dios no condena a ninguna persona sin importar las acciones que hacen. Él está dispuesto a perdonar a todos. La pregunta es si el pecador está dispuesto a perdonarse a sí mismo. Esa es la cuestión. Cuando miras al rostro de Jesús, aquel que nunca va a dejar ir un alma humana, ¿serás capaz de perdonarte a ti mismo? Eso es lo que la Biblia nos está advirtiendo. Dios va a aceptarnos todas las veces, pero nos perderemos a nosotros mismos si vamos por esta senda. Por supuesto, si buscamos perdón, si buscamos ser libres de cualquier relación adúltera que no está de acuerdo con la Escritura y nos arrepentimos, por supuesto, creo que seremos capaces de ir a través de ese proceso y aceptar el perdón de Dios. Pero para otros esta es una advertencia. ¿Estás seguro que vas a aceptar el perdón de Dios? Y esto es lo que notamos. ¿Por qué la Torá ordena el apedreamiento por adulterio? ¿Por qué dice cosas como si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos? Ahora, por supuesto, podemos leer eso en un contexto del Antiguo Pacto como Dios diciendo, este tiene que ser ejecutado. Y nuevamente en Deuteronomio 22-23 dice, si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno,
y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. En el antiguo pacto no parece haber ninguna clase de perdón. Esto es extraño, pero ¿cuál es la realidad de Dios que en realidad nos está intentando enseñar estos textos? Y aquí está lo que tengo en la página 32 de No endurezcáis vuestros corazones. Cristo no solo ha soportado el terrible comportamiento de una persona durante su vida, ha soportado las manifestaciones más malvadas de billones de humanos por más de 6.000 años. Este nivel de autosacrificio, ninguno de nosotros es llamado a soportarlo. Pero si no podemos soportar las potenciales dificultades del matrimonio con una persona durante una vida, entonces, ¿cómo estaremos en la presencia de uno que es infinitamente abnegado? La mera mirada de su amante rostro sobre nuestro egoísmo no perdonador será como piedras de convicción aplastando nuestra alma. Entonces, cuando leemos el libro de Apocalipsis, este es el nuevo pacto, el significado del nuevo pacto del apedreamiento. Y dice que estos hombres y mujeres, dice que decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Como hemos estado enseñando por un largo tiempo, ahora no es el juicio de Dios del cual tenemos que tener miedo, sino es nuestro propio juicio, porque como juzguemos, seremos juzgados. Y al traer este asunto a las personas, y mientras presentaba, ciertas personas a las cuales le presentaba decía, "Oh, me estás condenando". Y yo les digo, has hablado en el espejo, te estás condenando a ti mismo, pero tú lo proyectas sobre mí. Y esa es la realidad. Yo no estoy condenándote a ti. Jesús no condena, sino que Jesús busca salvarte de tu autocondenación y Él conoce los límites del corazón humano y lo que podemos perdonarnos a nosotros mismos y lo que el Espíritu nos capacita para perdonarnos a nosotros mismos. Entonces, para aquellos que dicen, estás condenando, no, tú estás condenando. Ese es el punto. Estas leyes y advertencias son como un cerco para las personas. Es para proteger a las personas. Es para protegerlos de sí mismos. Es para salvarlos de no perdonarse a sí mismos. Y ese es el punto. Ese es el punto. Particularmente para aquellos que han vuelto a casarse. Si se dan cuenta, ok, esto es lo que la Biblia en realidad está enseñando. Piden perdón. Oh, esto está mal, pero Dios los perdonará. Y entonces pueden obtener perdón. Y dirán, no he hecho nada malo. He hecho todo completamente bien. Vas a tener una sorpresa cuando llegue el día del fin. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso para nadie. Dios no quiere que nadie tenga una sorpresa fea. Y va a haber muchas, muchas situaciones acerca de este caso y acerca de este caso y qué pasa con esto y qué pasa con lo otro. Y por supuesto, cada vez que dicen, estás condenando a esta persona, no, yo digo, no, tú te estás condenando a ti mismo. Ese es el punto, porque Dios no condena a nadie, Dios no juzga a nadie, pero estas cosas están escritas en las Escrituras para protegernos, para cuidarnos y para escudarnos de nuestra propia condenación. Notemos lo que dice aquí. La visión de 1888 de la cruz nos invita a la comunión del sufrimiento de Cristo de un modo no entendido anteriormente por la raza humana. Los principios enseñados por Elliot Waggoner acerca de la expiación abren para nosotros una puerta que puede capacitarnos para ver la relación matrimonial enmarcada en un odre nuevo y restaurada a su gloria edénica. Como tratamos anteriormente en relación al sábado, el corazón humano natural encuentra en el mandato del sábado una restricción de la libertad, algo arbitrario apoyado por una pena de muerte por desobediencia. Así es como el corazón natural ve también el matrimonio. A la luz del mensaje de 1888 se nos ofrece luz antigua en un nuevo marco. Debemos abrazar esta luz con el propósito de aprender las lecciones más profundas de la unión matrimonial que Dios planificó. Primera de Corintios 7, donde dice, Primera de Corintios 7:10, pero a los que están unidos en matrimonio,
Mando, no yo, sino el Señor. Este es el Señor hablando a todos nosotros. Que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, ¿qué dice? Quédese sin casar. ¿Por qué? Para su protección, para escudarse de la autocondenación. O reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Pablo no está diciendo esto es lo que yo digo, él está diciendo esto es lo que Dios dice. Esto es lo que Dios le dice a cada uno de nosotros. Entonces necesitamos darle a esto cuidadosa consideración. Podemos mirar esto como Dios arbitrariamente dando mandatos y condenando y todas estas cosas, pero podemos ver que Dios está diciendo estas cosas para protegernos de nuestra propia condenación de nosotros mismos. Ese es el punto. Entonces, hemos llegado al final de esta presentación y por supuesto hay muchos puntos que aparecen. ¿Qué acerca del espíritu de profecía? Porque el espíritu de profecía dice que alguien, que es la parte inocente, está en posición de volver a casarse. Y yo me refiero a todo esto en este libro, no endurezcáis vuestro corazón. Pero lo que estoy haciendo es apelar a ustedes de que necesitamos restaurar esta institución divina. Y nuevamente reiteramos el punto de que Dios no condena a nadie. La razón por la cual estas cosas fueron incluidas en las Escrituras es para protegernos a nosotros mismos de nuestra propia condenación. Cuando miramos al rostro de Jesús, podemos decir, bueno, yo no me condeno a mí mismo y sentirme completamente bien en el hecho de que me haya vuelto a casar, pero cuando estés de pie ante Dios y mires al rostro de Jesús, será igual, porque la Biblia parece indicar que ese no va a ser el caso. Entonces, esta institución, Dios está llamando en estos últimos días a restaurar esta institución. Y sé que algunos de ustedes que miran esta presentación probablemente estén realmente enojados. Y he tenido en cuenta eso. He tenido en cuenta el costo. Mi conciencia está limpia ante Dios. Yo les he dicho la verdad y ustedes deciden qué hacer con ella. Y si deciden nunca más hablarme, yo he cumplido mi deber de decirles la verdad con amor. Y verán que lo que estoy diciendo está en las Escrituras y es correcto y es el único camino seguro. Y por supuesto, toda clase de pecado y blasfemia puede ser perdonada. Por supuesto, nuestro Padre es siempre amante y siempre perdonador. Pero nosotros podremos perdonarnos a nosotros mismos por las cosas que hemos hecho y por el trauma que hemos causado y por los votos que hemos hecho ante Dios de nunca separarnos y después romperlos y de ver que nuestros hijos pasan situaciones horribles porque nuestra familia fue destruida por la rotura del matrimonio y tendremos que atravesar todas estas cosas cuando lleguemos a la presencia de Dios. Y entonces Dios nos está llamando a la restauración del matrimonio, de la relación matrimonial, y he estudiado estas cosas y antes cantamos la canción de que Dios nos busca a través del dolor. Y si no hubiera sido por alguna de las situaciones con las que he tenido que lidiar con personas en mi comunidad y por el dolor que he atravesado con ellos al tratar con estas cosas, nunca me hubiera introducido en esta pregunta, pero me fui forzado a investigar y fui forzado a buscar. Entonces les presento lo que creo, lo que la palabra de Dios está diciendo y oro para que ustedes con oración puedan considerar para que en lugar de, como ya he experimentado, cuando por primera vez le presento a la persona que Jesús es el Hijo de Dios y de que Él es engendrado y que no es parte de una Trinidad, si se quiera pensar en eso, instantáneamente soy condenado, instantáneamente me echan y me desfraternizan y me sacan de la iglesia y ya estoy acostumbrado a eso. Y este es exactamente el mismo caso. Entonces, si no han leído el libro, por favor léanlo cuidadosamente. Si están en desacuerdo conmigo, está bien. Mi conciencia está limpia. La gente está en desacuerdo, viene y habla. Viene y me habla. Algunas me gritan. Ya tengo suficientes personas gritándome. Bueno, nos arrodillamos y oramos.
Querido Padre en el cielo, sabemos que este es un tema desafiante, pero hay bendición aquí para todos tus hijos y nos aferramos a la seguridad de que tú no condenas, de que tú no juzgas, de que tú perdonas cada pecado, cada transgresión. Tú gratuitamente perdonas y te agradecemos, Padre, que no hay ninguno de nosotros que esté fuera de tu amor, que sabemos que no apedreas, que no destruyes, pero los corazones humanos hacen estas cosas, los corazones se endurecen. Satanás constantemente nos tienta a desafiar la voluntad de Dios y has presentado instrucciones claras para cómo podemos escapar la condenación de Satanás y nuestra propia condenación. Que podamos caminar este camino y si alguno está en duda, si alguno está en peligro, que siempre podamos recordar que nunca nos abandonarás ni nos dejarás. Simplemente necesitamos pedirte, Padre, decirte qué es lo que tengo que hacer, cómo debo vivir. Guíame en este camino de la vida. Y te agradezco de que responderás esta oración en el nombre de Jesús. Bueno, gracias a todos por unirse y oro para que puedan darle cuidadosa consideración a este asunto. El próximo sábado estaré presentando nuevamente y oro para que puedan unirse nuevamente. Por ahora decimos Dios los bendiga y bendecida luna nueva. Adiós por ahora. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe ye also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to 3